Entrar en la zona de producción de una fábrica puede ser, seamos sinceros, un poco abrumador. Hay ruido por todas partes, movimiento constante y una maquinaria sencillamente enorme. Pero, si prestamos un poco de atención, nos damos cuenta de que ese entorno no es solo un caos mecánico. Para nada. En realidad es un ecosistema altamente comunicativo. Toda la instalación está transmitiendo continuamente un lenguaje secreto y silencioso, con un único y vital propósito: mantener a todo el mundo con vida. En este análisis vamos a descifrar exactamente ese código. A ver, pensadlo un momento. ¿Qué nos dicen realmente esos colores que vemos por todas partes en una instalación? Es una pregunta que invita a la reflexión porque, admitámoslo, a menudo pasamos por alto nuestro entorno. Sin embargo, cada color, cada forma y cada símbolo impreso está trabajando de manera proactiva, segundo tras segundo, para prevenir auténticos desastres. Es un idioma diseñado de forma brillante para ser entendido en milisegundos, saltándose cualquier barrera de idioma hablado o el ruido ensordecedor de las máquinas. Para descifrar este código, hoy vamos a seguir esta ruta. Empezaremos con el lenguaje de los colores, pasaremos a la gramática de las formas y símbolos, luego veremos cómo leer las tuberías industriales, revisaremos la protección contra incendios y, por último, las clases de materiales peligrosos. Vamos a ello. Punto número 1. El lenguaje de los colores, o lo que es lo mismo, el vocabulario fundamental. Igual que cuando aprendemos un idioma nuevo, empezamos por el abecedario, en la industria los colores son nuestros bloques de construcción básicos. Y ojo, que aquí no hay margen para la creatividad artística. El rojo se traduce de forma instantánea como peligro inminente o equipos contra incendios. Es un color que literalmente nos ordena detenernos en seco. Por otro lado, el amarillo exige una precaución extrema frente a riesgos físicos. Es ese color que nos grita cuidado cuando nos acercamos a suelos irregulares, bordes sin protección o directamente al radio de acción de maquinaria pesada. Y fijaos en esto, porque ilustra de manera brillante cómo las regulaciones teóricas cobran vida en un entorno real. Por un lado tenemos la fría tabla de la normativa dictando el uso del rojo, y por el otro vemos una enorme estructura pintada de un amarillo hiper brillante que enmarque pasillos y escaleras. Ese amarillo no está ahí para que quede bonito, está demarcando físicamente las zonas donde un simple paso en falso nos podría costar un buen disgusto. Siguiendo con nuestro vocabulario particular, tenemos el verde. El verde es básicamente el color del alivio. Nos señala condiciones seguras, zonas de normalidad absoluta y dónde están los equipos de primeros auxilios. En claro contraste, el azul impone autoridad. Nos dicta un mandato estricto o una señal de prevención. Pensad en esos enormes carteles azules en los tableros eléctricos que nos advierten de que una máquina está bajo reparación y bajo ningún concepto debe encenderse. Pasamos al segundo bloque: formas, distancias y símbolos, es decir, la verdadera gramática de la seguridad. Planteemos un microescenario. Imaginemos que estamos a lo lejos, hay polvo, hay movimiento en la fábrica, ni siquiera somos capaces de leer una sola letra de la señal, pero la simple geometría ya nos está dando el mensaje. Un triángulo nos susurra que hay un peligro cerca, mientras que un círculo nos está gritando una prohibición estricta o una orden que hay que acatar sí o sí. Es fascinante cómo una simple forma puede dictar nuestro comportamiento al instante. Pero la cosa no queda ahí. El tamaño de estas señales no se elige a ojo por el fabricante. Es ciencia pura. Todo obedece a esta fórmula matemática, donde la S es el área de la superficie y la L la distancia de visión. Esto nos garantiza de manera matemática que si necesitamos leer una advertencia desde una distancia específica, como 50 metros, lo haremos sin problema en medio de un caos o una emergencia. Y dentro de esas formas tan meticulosamente calculadas van los símbolos. La regla de oro aquí es clarísima. Tienen que ser brutalmente simples. Hay que quitar cualquier detalle visual que no sea absolutamente esencial. ¿Por qué? Pues porque cuando ocurre una emergencia de verdad, el cerebro humano no tiene tiempo para andar procesando obras de arte. Necesitamos una comprensión instantánea. Tercer punto en nuestro análisis: descifrando las tuberías industriales. Vamos a ver cómo leer estas redes tan complejas. Si miramos al techo en cualquier instalación, a veces parece un laberinto indescifrable, ¿verdad? Pues leer lo que pasa por esas tuberías es un proceso muy sistemático de 3 pasos. Primero, identificamos el color base para entender el riesgo general. Segundo, leemos la leyenda para saber exactamente qué fluido es, ya sea aire comprimido o un ácido peligroso. Y tercero, seguimos la flecha para rastrear el camino que está tomando ese fluido. Así de metódico. Un detalle que resulta súper interesante es el uso de estas cintas marcadoras, porque claro, pintar kilómetros y kilómetros de tubería sería una locura logística. En su lugar, las normativas permiten usar estas cintas de colores a intervalos regulares, como si fueran balizas visuales. Nos chivan constantemente la dirección del flujo y el tipo de fluido, manteniendo la seguridad visible sin tener que seguir el tubo hasta su origen. Nos adentramos en la cuarta sección: protección contra incendios.
O cómo detectar a tiempo esas herramientas que salvan vidas. Es importantísimo tener claro que estos avisos no son simples sugerencias. La ley exige que sean instantáneamente visibles desde cualquier punto en una zona protegida. Y aquí es donde las diferentes palabras de nuestro vocabulario visual se combinan para crear una frase completa. Fijaos, tenemos el rojo intenso del hidrante enmarcado perfectamente por unas cintas amarillas y negras de precaución. Nos está diciendo, ojo, aquí está el equipo de salvamento y está estrictamente prohibido bloquear este espacio. Clarísimo, ¿no? Y llegamos a nuestra quinta y última sección, las clases de materiales peligrosos según la clasificación NTC 1692. Esta es quizás la lección más crítica de todas. Aquí tenemos las 9 clases universales de materiales peligrosos que nos podemos encontrar. Van desde explosivos y gases hasta líquidos inflamables o cosas más serias como material radiactivo y sustancias corrosivas. Lo fundamental aquí es que estos rombos visuales, estas rápidas clasificaciones, dictan las reglas del juego. Nos dicen exactamente cómo hay que separar, transportar y manejar estos materiales para evitar reacciones catastróficas en plena cadena de producción. Para sintetizar todo este repaso que hemos hecho hoy, quiero que nos detengamos en esta cita que viene directa de la normativa, y es verdaderamente potente. Por muchos colores radiantes, por muchos símbolos hipercalculados o cintas que pongamos, las señales no eliminan el peligro físico real. Este complejo entramado visual solo funciona y cumple su propósito si todos los que transitamos por ahí entendemos y sobre todo respetamos el lenguaje visual en todo momento. Llegamos al final, y la pregunta que queda en el aire es, ¿cambiará este alfabeto visual nuestra forma de caminar por el próximo espacio industrial que visitemos? Sabiendo todo esto, con las reglas de la geometría, los colores y las tuberías ya integradas como un decodificador, el suelo de una fábrica ya no volverá a ser un caos mudo. Es un lugar donde miles de señales conversan en silencio para mantenernos a salvo, y eso, sin duda, lo cambia todo. Nos vemos en el próximo análisis.